Buenos días, compañeros. Hoy es 18 de febrero del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Soy abogado egresado de la Universidad de Santiago, especialista en Derecho Penal. Y hoy, en este conversatorio que hacemos los martes y los jueves, en esta sede centro de la Universidad de Santiago de Cali, cuyo espacio es eminentemente académico, hacemos la invitación a la comunidad para que nos acompañen en estas conferencias que hacemos regularmente esos días. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la ley 1709 del 20 de enero del 2014 sobre descongestión carcelaria. Tenemos aquí a un invitado especial, el doctor Gustavo Inayas, quien hará su intervención junto con los otros panelistas de la clase de la conferencia anterior que participaron igualmente. Doctor Gustavo Inayas. Me permito recordar que el doctor Gustavo Inayas es magíster en criminología y uno de los futuros. Me permito recordarles que el doctor Gustavo Inayas es magíster en criminología, magíster en derecho administrativo y una de las promesas grandes del sistema penal acusatorio. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, compañeros, la idea es que como está en boga la ley 1709 y es muy reciente, y creo que nosotros como abogados litigantes, pues en algunos casos tenemos personas internas en la cárcel, indudablemente. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a destacar es qué le vamos a ir a decir al interno. Porque muchos nos están llamando, personas que están mirando qué es la novedad, cómo le podemos colaborar y demás. En todo caso, para iniciar mi intervención, yo me atreví, o voy a hacer, lo primero que voy a hacer es hacer unas precisiones para poder entender la dinámica de esta 1709. Y comienzo planteando que tenemos que hacer unas distinciones muy puntuales entre qué es una pena, qué es una medida de aseguramiento y qué es una detención preventiva. Porque si nosotros no tenemos claro esa situación, creo que no vamos a entender la terminología de la 1709. Entonces, la pena de prisión, lo primero que tenemos que entrar a decir o precisar es que estamos hablando de una persona que ya ha sido condenada, es decir, ha pasado por un proceso penal con todas sus etapas y finalmente ese proceso termina con una sentencia. De ahí que hablemos de una pena de prisión. Este tema de la pena está consagrado en el título 4 de las consecuencias jurídicas de las conductas punibles, capítulo 1, de las penas, sus clases y sus efectos. Ahí el código penal nos está diciendo qué son las penas. Artículo 34 nos habla también de las penas principales, penas sustitutivas. Entre ellas hablaremos de la prisión domiciliaria, el sistema de vigilancia electrónica, que no lo destaca la 1709, pero que también es una pena sustitutiva de la prisión. Seguidamente estaremos hablando de la detención preventiva. Por favor. De la detención preventiva, pues se verá en los artículos 314 de la ley 906. Y también hablaremos de la medida de seguridad, que es otra distinción que en este caso opera es para los inimputados. Entonces, reitero, pena de prisión, persona que ha sido condenada. Detención preventiva es la persona que está en circunstancia de imputado o acusado, pero no ha sido condenado, es decir, está pendiente de una condena y puede estar resolviéndose su absolución o sentencia favorable a sus intereses. Entonces, ya propiamente, para entrar en materia frente a la 1709, hoy vamos a hablar del capítulo 3 del Código Penal, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Y el Código Penal nos habla de la prisión domiciliaria. También podemos decir aquí, para ir entrando en materia,
que la prisión domiciliaria se puede dar como subrogado penal y como ese beneficio judicial. Ya hablaremos sobre las diferencias entre una y otra. Reitero, la vigilancia electrónica, otro subrogado que plantea la norma es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que creo que por un tema se planteó, y la libertad condicional. Esto no quiere decir que son los únicos mecanismos sustitutivos de la pena. Por ejemplo, también tenemos, ya la norma lo plantea como un beneficio administrativo, que sería las 72 horas. Pero como vamos a entroncar la discusión sobre la 1709, decimos que comenzamos con la prisión domiciliaria, que está consagrada en el artículo 38, modificada ahora por la 1709. Entonces vamos a mirar la prisión domiciliaria como subrogado. ¿A quién le compete la prisión domiciliaria como subrogado penal? Indudablemente que le compete al juez de conocimiento. ¿Por qué? Porque el juez de conocimiento, en su fallo, puede o no conceder ese subrogado penal. Después de agotar las diferentes etapas del proceso preparatorio, juicio y demás, es el juez, dada la dimensión del delito y otros requisitos que contempla la norma, que ya los vamos a mirar, es donde va a determinar si esa persona se va para su casa o continúa o simplemente se va para la cárcel, ¿cierto? Seguidamente tenemos como beneficio judicial. Significa esto que ya ha pasado la condena, ya está en firme una sentencia, pero la competencia para este beneficio estaría en cabeza ya del juez de ejecución de penas. Sería quien podría entrar a estudiar, a valorar, de acuerdo a la nueva normatividad, si esa persona es merecedora o no de ese beneficio. Significa aquí una primera conclusión, que la prisión domiciliaria se puede iniciar al final o en la audiencia del juicio o en la audiencia de la IPS, o sea, la individualización de pena y sentencia, es donde también podríamos solicitar ese beneficio. Si en ese evento nos negaran la prisión domiciliaria, indudablemente que tenemos la segunda oportunidad, que es ante el juez de ejecución de penas. Significa, reitero, es la segunda opción para poderla acceder. También tenemos como beneficio judicial cuando la norma, el artículo 22, nos plantea y nos dice que también cuando en los casos de la detención preventiva los requisitos de alguna manera se equiparan. Es decir, que si hay una persona en detención preventiva, sabiendo que esa medida la impuso el juez de control de garantías, digamos que los requisitos ahora se equiparan para acceder a esa detención domiciliaria. Entonces, recordemos que la detención preventiva está consagrada en los artículos, inicialmente tendremos que analizar el artículo 307 de la 906, donde nos habla de las clases de medidas de aseguramiento, entre ellas las medidas de intramurales o detención, privación de la libertad, y hay otras medidas no privativas de la libertad. Y luego nos remitiríamos al artículo 313 y 314, que es el articulado que nos habla sobre el asunto de la detención preventiva. Entonces, digamos que una de las grandes novedades que trae la 1709 es equiparar de alguna manera la detención preventiva con los requisitos de la prisión domiciliaria. O sea que seríamos de alguna manera tres situaciones en las que tenemos. Y la siguiente aspecto interesante es que la prisión domiciliaria como beneficio ante el juez de penas o el juez de penas. La norma nos plantea
que con la mitad de la pena una persona puede obtener la prisión domiciliaria. Claro, con el lleno de algunos requisitos. Entonces, esta es otra de las novedades que trae la norma, aunque realmente no es una novedad. Esto ya lo traía la 1453. Y pues lo que hace ahora la normatividad es quitarle un sinnúmero de requisitos y hacerla más accesible. Entonces, aquí tenemos 4 eventos donde juega la prisión domiciliaria. Es decir, pues nuestro ejercicio consistirá en ubicarnos en cada una de ellas, en cada uno de los estadios procesales en que conozcamos de la situación, sea en detención preventiva, o sea que la persona aceptó cargos, o sea que hizo un preacuerdo, y nos vamos a la audiencia de indemnización de pena, y es la oportunidad también donde vamos a poder pedir ese beneficio. También, en forma de conclusión, dijimos que por la mitad de la pena, pues de pues de ejecución de penas, cuando se lleven los requisitos. Ahora sí, luego ya de tener estas generalidades, entonces entramos a hablar puntualmente de qué es lo que nos está diciendo la 1709 en su artículo 22, la 1709, que ya modifica puntualmente los artículos del 38. Entonces, digamos que de entrada lo que primero podemos observar es que el quantum, el requisito esencial, es que la pena ya anteriormente la teníamos en 5 años. Ahora la normatividad nos está diciendo, que la pena es de 8 años. Esa es una de las grandes variaciones que tiene la normatividad. El otro aspecto interesante es que podemos tener una persona que haya sido condenada, haya sido declarada persona ausente, esa persona nunca se hizo presente en el proceso, pero aún así la ley contempla ese beneficio, esa prerrogativa para esa persona que ha sido condenada y declarada como persona ausente. Entonces dice, usted también tiene derecho, claro, de acuerdo a ciertos requisitos objetivos y otros requisitos objetivos que ahora los vamos a analizar. Entonces, persona que ha sido declarada ausente o aún así teniendo detención preventiva también es merecedora de ese beneficio. Entonces, esos son, digamos que de los 2 avances adicionales que contempla la normatividad. Entonces, digamos, yo tengo una pregunta para ti, una inquietud en el primer numeral de la modificación que sufrió el artículo 38 en cuanto al parágrafo. Quiere decir que lo que se modificó fue el concepto de la prisión domiciliaria, pero introdujo el artículo 38 que el artículo 22 que modificó el artículo 38 de la ley 599 de 2000 fue de que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. Entonces, uno de los requisitos para entonces acceder a la prisión domiciliaria en términos de la ley 1709 del año 2014 es de que la sentencia que se imponga por conducta punida cuya pena mínima prevista sea de 8 años de prisión o menos. Es decir, la inquietud mía es que el artículo 314, a través de la ley 1142 del año 2007, ya eliminó ese quantum punitivo para acceder a la detención domiciliaria. Y si realmente nos está diciendo el legislador que la detención preventiva podrá ser sustituida por la detención en lugar de residencia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que la sentencia sea 8 años de prisión. ¿Será que nos está diciendo el legislador que entonces los delitos que tengan más de 8 años de prisión no se podrá acceder a la detención domiciliaria? Es una inquietud que tengo, ¿no? Ni más faltaba, esa inquietud también, pues en algún momento la estudiamos con otros compañeros.
que es lo siguiente, y pongamos un ejemplo adicional frente a esto. Digamos que en la actualidad tengamos un delito, ojo esta variable, tengamos un delito cuya pena mínima es de 9 años. Porte ilegal. Pero vamos a decir la siguiente situación: vía preacuerdo o vía aceptación de cargos. ¿Qué pasa si el juez a mí me impone 6 años? Entonces yo digo, bueno, colabora con la justicia, la pena es de 6, la pregunta, ¿puedo acceder al beneficio? Y yo me atrevo a pensar, es mi posición, me atrevo a pensar. Nosotros hemos sabido que en la vida uno puede pedir todo, ¿cierto? Y que no lo niegue, pues. Pero por principio de favorabilidad, por principio pro hominem, por los antecedentes judiciales, por mi rol social o mi desempeño en la sociedad y todas estas otras cosas, condiciones personales, aspectos objetivos y subjetivos, pues simple y llanamente yo la solicito y entro a discutir esa situación. Pero yo no me podría quedar en que es que la pena la mínima es de 8, pero yo tengo 6. O sea, es la discusión, es la argucia, es la gestión que puede hacer en un momento determinado el abogado. Pero en el caso particular, si la pena efectiva en este caso es de 6 años, yo solicito. Una cuestión aquí. Por ejemplo, hablando del porte ilegal, si es en flagrancia de delito que acepta cargo en la audiencia, eso queda con el descuento del 12.5, queda en 7 años, 10 meses, 15 días alrededor más o menos. ¿Sí? Pero si usted me habla del preacuerdo, y es el acuerdo que llega con el fiscal, que entre otras cosas puede conceder subrogados, también el mismo fiscal puede hacérselo y amarrarlo en el preacuerdo. Usted me habla de 6 meses, 6 años, por ejemplo. Un ejemplo, pero los 9 años yo pienso que ningún fiscal le va a dejar a usted. No, Miguel, pero es un ejemplo hipotético, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo hipotético. Pero en este caso del porte ilegal, por ejemplo, no creo que ningún fiscal vaya a conceder vía preacuerdo menos de los 7 años, 10 meses más o menos, y por ende, ¿no? Pues una situación que claro, sí, ni más faltaba. Pero no es el ejemplo puntual, sino simplemente un ejemplo traído de los cabellos. O sea, es que el hecho es que a mí me imponen una pena de 5, 4, 3, 2 años, lo que sea. Sí. Pero si el delito no está contemplado dentro de las exclusiones que trae la misma norma, pero por favorabilidad, yo haría la solicitud correspondiente. Bueno, listo. Argucia de defensa. Morales tiene la palabra. Es una situación compleja. En unas partes la 1709 dice que la pena impuesta no supera los 8 años. La pena. Sí, que la pena impuesta. Pues delito, por el impuesto. En una parte dice la 1709 eso, pero en otra parte. No es pena impuesta. No es pena. Claro, la norma La dice pena mínima señalada en la el ley. tipo penal no supera. Es que hay dos cosas en la 1709 que hay que aclarar. El uno dice que el mínimo de la pena no supera los 8 años. Pero en otra parte dice que la pena impuesta, entonces ahí hay una contradicción. No, pero ¿dónde dice eso? Perdón, Es para la suspensión de la ejecución de la pena, es la pena impuesta. Pero para la prisión domiciliaria es claro, es la conducta punible, pena mínima prevista en la ley. Pena mínima. Por el delito, pues, o sea, en este caso de porte son 9 años. Un ejemplo. ¿Dónde está que diga de que la pena impuesta? No lo dice. La 1709 no lo dice, yo la he leído de. Pero mira, puntualmente. ¿Dónde está el doctor Osorio? Perdón, pero mire, el artículo 22 nos habla puntualmente que la pena mínima sea de 8 años. El mínimo de la pena. El 23. Correcto. Allí. Exclusivamente para la prisión domiciliaria. No hablemos ni de la suspensión condicional de la ejecución de la pena o de la libertad condicional. Expliquémonos exclusivamente en la prisión domiciliaria. El requisito es ese: 8 años, que es mínimo. Pero Osorio, Por todo respeto, pues, ¿qué de lo que yo puedo interpretar, no? Primero que todo, partamos del principio de legalidad. Es que no podemos, y perdón, con todo respeto, de que no puede ser por estrategias. Aquí no trata de estrategia, hay un principio de legalidad. El principio de legalidad es fundamental y no se puede pasar, tirar la bala del camino, tenerla por la boca. Es muy clara la norma, dice 38 requisitos para conceder prisión domiciliaria.
sabe lo que es la pena y que estamos hablando de prisión. Entonces es muy claro que dice que son requisitos para conceder la domiciliaria que la sentencia se imponga por consulta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión. Eso es claro. Está muy claro. Y habla de 9. Orden de 9. No, por eso, entonces, pena mínima es 8 años. Aquí no hay más que discutir. Otra cosa es la pena de la imposición. Pero es que como dice un ejemplo, si yo tengo un corte y la pena mínima pasó por 9 años, ¿qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo? Hay que discutir lo que dice el legislador. El legislador lo que quiso leer aquí es, bueno, simplemente usted se le condenó porque hubo un acuerdo, porque se allanó, entonces tiene 7 años. 7 años no quiere decir a usted que le van a sustituir, porque es sustitución por la pena de prisión. Simplemente, acá está muy claro en el articulado que dice que cuando cumpla el 50% puede continuar pagando la pena, dice el cumplimiento de la pena en su domicilio o lugar de habitación señalado o el producto señalado por el juez. Ahí es muy clara la norma, entonces aquí no hay discusión ahí, creo yo, en mi entender. Sí, yo pienso que la respuesta del doctor Trujillo es muy clara. Sí, pero yo tenía una inquietud que quedó sin resolverse, porque es que la verdad, si nosotros estamos analizando el instituto de la prisión domiciliaria y el parágrafo del artículo 22 de ley 1709 que modifica el artículo 38 de ley 599 de 2000, nos está diciendo que podemos utilizar la figura de la detención domiciliaria. Y lo digo porque en un caso que yo tuve en unas audiencias preliminares de imposición de medidas de aseguramiento, yo le planteé esa situación a una juez de control de garantía de aquí de Cali. Y sobre todo porque el artículo 22 que modifica ese artículo 38 de la ley 599 de 2000 habla en el artículo inicial. En el artículo inicial o de ley 599 de 2000, antes de la reforma, hablaba de que el segundo requisito de ese artículo 38b que modifica el artículo 23 de la ley 1709 del año 2014, dice que se trate de uno de los delitos, el tercero, el numeral tercero, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado, y pone punto el legislador ahí. Mientras que el artículo anterior decía que el desempeño personal laboral, familiar o social del sentenciado permita deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no va a el cumplimiento de la pena. Es decir, mire, se mete ya con los fines de la pena. En cambio, en la 1709 no se mete con los fines. Yo no tengo por qué realmente motivarle al juez o fundamentarle al juez que hay un cumplimiento de fines de la pena o no, porque el legislador no me lo está exigiendo, y en eso hay una reforma importante de ese artículo que usted viene tocando, el artículo 22 de la ley 1709. Entonces, yo lo planteé así y le dije a la juez, le dije, aquí no me está exigiendo el legislador que haga una exposición de motivos ni que haga una intervención acerca de los fines de la pena, es decir, que no constituye un peligro para la comunidad, que es tanto un fin de la pena como un fin de la medida de aseguramiento, ¿sí? Y entonces, porque si a uno lo ponen a manejar esa cuestión del peligro para la comunidad y el peligro y que haya cumplimiento de la pena, ¿qué es lo que pasa? Que se mete con el análisis de la gravedad de la inmoralidad de la conducta los jueces, y entonces empiezan con ese caballito de batalla a negarle a uno, cuando realmente lo que está diciendo el legislador en la reforma de la ley 1709 es que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado, incluso eliminó que se demuestre el aspecto laboral. ¿Ya? Entonces por eso yo hice la pregunta ahora, porque la verdad es que quise meterme en ese tema y la juez se me salió con el análisis del artículo 314, y que el análisis del artículo 314 sí habla de los fines de la medida de aseguramiento, los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Entonces con eso a uno le elimina la posibilidad de que la persona acceda a esa detención domiciliaria. Si realmente el legislador incluyó en ese parágrafo que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia, en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria, ¿qué es lo que quiere decir? Cumplo con esto del 23 de la ley 1709 y no más. Correcto. Esa es la inquietud que yo tengo acerca de eso. Doctor Trujillo, yo estoy plenamente convencido de eso, yo también lo he interpretado de esa manera. ¿Qué encuentro yo? Es que sí, me parece a mí
sospecho, entre comillas, es que la juez no está actualizada frente a esa interpretación de ese artículo y tal vez le da miedo de tomar una decisión. Eso es lo que yo, pero la juez es clara en ese sentido. Doctor. Es que la ley es clara para acoger el beneficio del subrogado de la libertad domiciliaria, prisión domiciliaria, porque ya estamos en condena, todavía hay condena, ya del juez de ejecución de pena. Es claro en ese sentido. Dice, podrán acceder personas sin antecedentes. Primer requisito. Que hayan sido condenados a una pena menor a 8 años de cárcel, excepto, tiene por ahí un ejemplo, pena después de beneficios por colaboración eficaz con la justicia, o sea que no se computa. Se excluyen el beneficio quienes hayan incurrido en los delitos del 68A. Es que todo tiene que mirarlo de una manera integral. Eso no se puede. Pero doctor, excúseme, pero lo que pasa es que el doctor Trujillo está hablando en los casos de la detención preventiva. Estamos hablando de la detención preventiva propiamente dicha. O sea, que por beneficio de la 1709 se aplican también los requisitos de la nueva disposición. Entonces, está diciendo el doctor Trujillo que le negaron la prisión domiciliaria con fundamento en las disposiciones anteriores. Pero como hoy estamos ya en otro escenario, Sí, lo que usted dice es cierto, la juez más cuidado otra ley. a mí me atrevo a pensar esto. Yo pienso, a ver, yo salvo mejor que un criterio, yo pienso de que se debe concederse esa detención domiciliaria bajo esos presupuestos si cumple con el arraigo social y familiar de esas personas. Cosa muy diferente es cuando ya le vayan al juez a imponer la pena y entonces se evaluará la situación para la prisión domiciliaria si le dan o no los presupuestos. Teniendo en cuenta que ese es por el delito y no por la pena impuesta, se aclara eso. Es por el delito señalado, como dice la norma allí, de la conducta punible, sea de 8 o menos años. Eso para conceder la prisión domiciliaria. Pero para resolver el aspecto, pienso yo que tiene razón el doctor Trujillo en el sentido de que puede sustituirse en esos casos por detención domiciliaria, pero solamente examinándose la situación de arraigo social y familiar sin tener que entrar a evaluarse asuntos que le atañen solamente a un juez de ejecución de penas como es la conducta punible y la gravedad de la conducta y los presupuestos que señala la norma, pero para ya la ejecución de la pena. Pienso que en ese sentido habrá que apelarse esas decisiones del doctor Trujillo para que el tribunal pues tome cartas o se eleve a consulta de los tribunales, en este caso de Cali, como usted dice, doctor Trujillo. Disculpe, lo anterior, habida cuenta que la 1709 nos está hablando con la reforma de la 599 del 2000, nos está hablando para jueces de conocimiento y jueces de ejecución de pena. Ahí es donde se aplica lo que dijo Ramiro. Ya, precisamente ahí es donde tenemos nosotros que decantar, atacar, apelar, que vía jurisprudencial el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia nos aclare esta situación. Pero en el caso de la detención preventiva, sustituida en los mismos términos de la domiciliaria, sería competente pues de garantías. Claro. Es que no hay condena. Nosotros hablamos de condena, es post sentencia. Pero aquí estamos, la detención preventiva significa que estamos imputados o acusados, pero no ha habido condena. Es que a mí el parágrafo, perdónenme, el parágrafo del artículo 22 de la ley 1709 a mí me da que modifica ostensiblemente el artículo 314, aunque el legislador no lo haya querido decir, porque no lo dijo en la ley 1709. Porque si uno mira el artículo 314, que por principio de suficiencia, porque ya no es principio de necesidad, sino de suficiencia, el que se tiene que emplear ahí en el desarrollo de ese artículo 314 para hacer la sustitución de la detención preventiva por la detención domiciliaria, detención preventiva intramural por detención domiciliaria, el artículo primero era el que nos daba a nosotros la posibilidad, incluso sin atender al cuanto punitivo, de que la persona podía estar en el domicilio porque era suficiente para que se cumplieran los fines constitucionales de esa medida de aseguramiento.
¿Ya? Y eso es lo que hay que mirar ahí, porque a mí me parece que lo novísimo de esta ley 1709 es que nos dé esa posibilidad en las audiencias concentradas o preliminares ante juez de control de garantías de invocar realmente este artículo para que se dé aplicación y se sustituya la medida de aseguramiento intramural por la detención domiciliaria en ese preciso momento. No estamos hablando de después de la condena ni en el momento mismo de corregir la licencia. ¿Sí? Los presupuestos coinciden, ¿no? Sí. Con el numeral primero, el arraigo social y familiar, pues hace referencia. Sí, pero no hay análisis de fines constitucionales, porque es que el peligro para nosotros los litigantes es que él se meta con los fines, porque es muy fácil. El discurso es facilísimo para los jueces, que la modalidad de la conducta, que permite suponer que no va a comparecer por el quantum de la pena, que no sé qué, todo lo que dicen ellos y lo saben de memoria, entonces lo aplican a uno. Correcto. Usted dice algo, claro eso, sí. algo interesante en el sentido de que este artículo no modificó el 314, no lo modificó, Lo dejó ahí. ni lo adicionó, Nada. ni lo derogó. Nada. Entonces, frente a eso, pues hombre, diría que hay que tener esa argucia de solicitarla en ese debido momento. ¿Sí? Bueno, de todas formas, sigamos acá con el tema, y es que planteando los requisitos anteriores, nosotros dijimos que la pena anteriormente era de 5 años, ¿cierto? Esos mismos requisitos nos decían que el buen desempeño laboral, familiar y el pago de una caución. Eso era en esencia lo que tenía la disposición anterior. Ahora, la 1709 entonces ya nos plantea los requisitos, nos da mayor ámbito de movilidad para detectar o para solicitar este beneficio. Entonces ya nos habla de unos requisitos objetivos y nos está diciendo que no se trate de delitos del inciso 2 del artículo 68A. ¿Y cuáles son esos delitos? Delitos contra la administración pública, estafa y abuso de confianza sobre bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transaccional. Entre otros. Pero eso lo plantea el inciso segundo del artículo 68A. Lo está diciendo, mira este artículo 68A, primero haga el filtro aquí. No son todas las exclusión de sus beneficios, pero aquí nos está diciendo, mire primero esto, si el delito por el cual usted va a pedir esa sustitución está aquí encajado. Seguimos con otros requisitos. Entonces, ese artículo nos está diciendo, bueno, el arraigo familiar y social de esa persona. Entonces, digamos que prevalece ese mismo requisito que teníamos anteriormente, pero valga aclarar, sin ese análisis, sin esa motivación o ponderación que tenga que hacer el juez de garantías en ese momento o el juez competente para entrar a analizar el tipo de delito y que por ahí se nos salga. Siguiendo con esto, entonces seguiremos con el pago de la caución, que también era un requisito anterior. Y recuerden que la caución era para garantizar perjuicios, para garantizar la comparecencia y otra cantidad de cosas. Pero eso no tiene discusión. Eso pues, creo que todos lo sabemos, que hay el acta de compromiso, qué sé yo. Pero hay algo importante ahí que dice el pago y la reparación a la víctima. Sin embargo, el mismo articulado hizo, pero, y si tenemos insolvencia económica, entonces también por ahí está el beneficio. Que eso también lo teníamos en la anterior disposición. Bueno, ese artículo, el artículo 24 de la 1709 nos adiciona un artículo, el 38C. El control de la medida, digamos que en un momento determinado que ya nos concedieron ese beneficio, digamos que el juez de ejecución de penas. Una de las novedades que yo miraba es que la vigilancia puntualmente de esa medida anteriormente correspondía al IPEC, ¿sí? Y el juez estaba de segundo plano. Pero ahora le dice, usted, señor juez, es el que tiene que vigilar propiamente esa disposición. Y la pregunta es, ¿cuál es la trascendencia de eso? En mi análisis concluía, es que anteriormente una persona estaba con ese beneficio, pero sucede que en un momento determinado se fue de la casa, salió a la esquina, salió por aquí, por acá y demás, ¿cierto? Entonces, el atropello que se cometía es que llegaba la policía y lo requería, papeles, usted está en detención domiciliaria de una,
de una para el establecimiento carcelario o para la estación de policía. Y la pregunta es que acaso el policía o el IMPEC propiamente podían revocar esa medida domiciliaria que se le haya concedido en un momento determinado? Entonces, el avance que yo veo es que el control lo tiene el juez de ejecución de penas. Y en un momento, el que puede entrar a revocar esa medida es el juez de ejecución de penas. Entonces, demuéstreme que me fui y si de pronto estoy incurso dentro de un delito que se llama fuga de presos. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me parece interesante ahora, que es el juez de ejecución de pena el que tiene que estar frente a la situación de esa persona con ese beneficio. Doctor Jiménez, perdón que interrumpa. Y eso precisamente daba oportunidad a que por la vía de hecho la corrupción de esas autoridades y de la autoridad judicial pulgara. Es correcto. Seguimos. El artículo 25, estamos hablando, reitero, de la prisión domiciliaria. El artículo 25, entonces, nos adiciona o nos crea otro artículo en el Código Penal, el 38E. Y nos dice que, aunque esto tampoco es nuevo, pero si yo estoy gozando de la prisión domiciliaria, entonces esa persona, con autorización del juez, el juez de penas, ahí hay otra novedad, yo puedo solicitar que me den permiso para trabajar o me den permiso para estudiar. ¿Cuál es la diferencia aquí puntual? Es que uno tenía una persona en prisión domiciliaria, entonces uno hacía el memorial, señor juez, necesito permiso para que esta persona trabaje. Entonces comenzaba, yo no soy el competente es el IPEC, y el IPEC, yo no soy competente, que se lo paguen para ver al juez, y así nos tenían, y eso pasaba 2, 3, 4 meses, hasta que ya tenía la libertad condicional, pues ya no vamos con eso y sigamos con la condicional. Entonces aquí está diciendo puntualmente, señor juez, usted es el que tiene que resolver esa vaina. El permiso para trabajar, el permiso para estudiar, lo tiene que definir el juez de ejecución de penas. Bueno, pero perdón, cuestión ahí la manilla electrónica, ¿no? Ya, es que ya vamos para allá. Perdón, doctor, a mí, pues hay una cosita que me da curiosidad y me gustaría analizarla. El artículo 22 de la ley 1709 de 2014 dice que la prisión domiciliaria como sustitutiva a la prisión, dice, se podrá conceder en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el juez determine. Entonces lo deja ahí, en el lugar que el juez determine. Pero en el artículo que usted viene analizando en este momento, el 26, que es el artículo 25, 25, ya. dice que la ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa se cumplirá en el lugar de residencia, excepto en los casos en que pertenezca al grupo familiar de la víctima. O sea que ese artículo 22 será que donde el juez determine, será en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la víctima, porque no lo digo, ¿no? Sino que yo me puse a pensar, entonces el juez ya dice que no vaya a la morada del sentenciado o a su residencia, sino donde yo determine. Entonces las facultades del juez, ¿hasta dónde van? No, es que mire, a ver, ¿qué pienso al respecto? Es que yo me ubico, bueno, en el caso de nosotros, en el que nos compete en nuestro rol, defensores, ¿cierto? Si yo voy a pedir un beneficio, cualquiera que sea, domiciliaria, condicional, pues hombre, yo tengo que irme, digamos que con herramientas que permitan que el juez de una me conceda esa situación. Yo no le puedo decir al juez, y espero me entiendan, yo no puedo decir al juez, es que mire, concédame el beneficio al pie donde está la víctima, a la persona que yo lesioné y demás. Pero yo creo que el artículo es claro cuando dice, bueno, supongamos que la persona no es de esta ciudad. Señor juez, yo solicito el beneficio porque esta persona vive en Cartagena. Yo no lo voy a mandar para Cartagena. Supongamos que esa persona tiene un familiar aquí en Cali, ¿cierto? Entonces, sin embargo, yo demuestro el arraigo de esa persona que es de Cartagena, que está...
pero tenemos que obligar aquí Cali, entonces mandémoslo para Cali. Entendería yo que esa es la facultad. Perdón, lo que pasa es que no necesariamente la prisión domiciliaria o la detención domiciliaria se tienen que dar en la residencia del condenado o detenido. Porque puede ser que uno aplique la solicitud del numeral 3º o 4º por grave enfermedad. Entonces el juez determinará si realmente esa detención preventiva o prisión domiciliaria o detención domiciliaria se puede cumplir en un centro hospitalario. Correcto. ¿Sí me entiende? Es por eso, pero entonces hay como cierta situación allí entre el 25 y el 22 cuando dice, excepto en los que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima. Correcto. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, ese análisis me parece que había que meterlo ahí en el análisis, en el estudio que venimos haciendo. Luego, al principio nos dan zanahoria. Zanahoria es 22. Estamos hablando de la prisión domiciliaria cuando nos dice, excepto los del 68A. Pero si nos vamos al 28, donde hay las otras excepciones, ahí nos pueden agarrotar ahí Al 32. a nosotros. Sí. No, con eso. Es que allá vamos a llegar a esa situación. Pero sigamos aquí, entonces decíamos que en el caso, mire, pongamos el ejemplo de una persona que estudie, porque el juez me da el permiso o para trabajar o para estudiar, ¿cierto? Me está diciendo. O ambos. Bueno, pero digamos que es una persona que venía estudiando, una persona que estaba en un colegio internado, por ejemplo. ¿Qué puede decir el que me atrevo a pensar, hipotéticamente hablando? ¿Qué puede decir el juez? Pues mandémoslo para ese colegio donde estaba el tipo. Diría, y no es su residencia, no es su moral, ¿cierto? Pero son casos que se podrían presentar. Entonces, el otro avance es que ese beneficio del trabajo o del estudio también va a ser tenido en cuenta a la hora de la redención. O sea que es muy benéfico. Me parece a mí, aunque eso no es nuevo, eso ya estaba dentro de las disposiciones. Entonces, o sea, una persona que logre tener ese beneficio, pues yo digo, pues está hecho, porque realmente, comillas, me atrevo a pensar que la pena no va a quedar en nada. Yo me voy para mi casa, o me voy a estudiar, pues sigo para arriba y para abajo. Y la pena de alguna manera, en mi criterio, pues quedaría de alguna manera en nada. Claro, susceptible de ser revocada si no se acatan las obligaciones. Bueno, de todas formas, pienso que por la hora, por el tiempo, y continuar el 9. A ver, compañeros, le agradecemos mucho al doctor Gustavo. Y hay que seguir, hay mucho que seguir. Hay tema por abordar, pero lo que tenemos pues que ir a cumplir con las audiencias ahorita programadas, les solicito por favor que si nos puedes acompañar el próximo jueves, la seguimos entonces para seguir esta secuencia. La cuestión es que tengo el tema del Discovery, la cuestión preparatoria, y hay dos sentencias aquí ya anotadas en el tablero para que ustedes por favor tomen apunten y la estudien, la revisen, y aquí la discutimos entonces muy seguramente el próximo martes ya de la otra semana. Muchas gracias compañeros por su participación, entonces a todos, y por favor compañeros. no, perdón, aquí cualquier cuestión, se grabó la conferencia de hoy, yo la subo a YouTube, pueden buscarla con el nombre mío, Miguel José Escobar Jiménez, ahí aparecen los videos de las conferencias que estamos haciendo.